Bienvenidos a Confrontando la Historia, el programa científico e investigativo. Una ciencia nunca antes explicada, un código nunca antes revelado. La llave maestra para entender los misterios de la humanidad, hoy, por primera vez, se están presentando al mundo. El mundo tuvo que esperar a que Dios volviese a la tierra y tomara un cuerpo, como lo hizo hace 2000 años, y explicara esta única ciencia, que es su propia mente. Usted será testigo de una exposición de evidencia científica, bíblica e histórica que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. En Confrontando la Historia serán aclaradas preguntas tales como: ¿son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan evangelios como lo ha presentado la religión? ¿O son simplemente libros históricos que difieren entre sí? ¿Quiénes tuvieron que ver en la muerte del apóstol Pablo? ¿Fueron acaso los políticos de esa época? ¿O más bien estaban involucrados en esa muerte los apóstoles de Jesús de Nazaret? Es la sana doctrina que profesan las llamadas iglesias, ¿en verdad solo una mezcla de judaísmo y doctrinas de hombres? Ser cristiano es imitar a Jesús de Nazaret y practicar su judaísmo, ¿o en verdad ser cristiano es dejar los rudimentos y las prácticas de Jesús de Nazaret? La segunda venida de Jesucristo sería una llegada mística con explosiones y desastres, y vendría a recordarle los pecados a los creyentes. O más bien, la segunda llegada de Jesucristo a la tierra sería en un ministerio de enseñanza para edificar su iglesia sin relación con el pecado. El programa de hoy lo dedicaremos al tema: ¿existe todavía el diablo y el infierno? Comencemos entonces disfrutando de la investigación científica e histórica acerca de este interesante tema. Veamos. Comencemos mencionando que en el marco bíblico se conoce al diablo como Satanás, lucero hijo de la mañana, querubín hermoso, dragón, entre otros. Observemos primeramente cómo la historia bíblica habla de Satanás como un ángel que fue creado por Dios. En el libro histórico de Ezequiel, capítulo 28, versos 12 y 13, dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Claramente pudimos observar en este verso, número 1, que Satanás fue creado por Dios. Número 2, que fue creado con belleza y no como un personaje grotesco, alejado de toda hermosura, como lo ha presentado falsamente la religión. Hablemos entonces del propósito con el cual fue creado Satanás. En el libro histórico de Isaías, capítulo 54, verso 16. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Así como la historia bíblica muestra la creación de ese ángel llamado Satanás y el propósito con el cual
fue creado, también los profetas hablaron de su destrucción. Leamos en el libro profético de Isaías, capítulo 27, verso 1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En el libro profético de Ezequiel, capítulo 28, verso 19, dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Además, Jesús de Nazaret confirmó que esta destrucción tomaría lugar con su muerte. En el libro histórico de Juan, capítulo 12, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y los mismos demonios dieron testimonio que les estaba llegando el tiempo de su destrucción. Veamos esta referencia en el libro histórico de Mateo, capítulo 8, verso 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es así como el apóstol Pablo confirma el cumplimiento de lo hablado por los profetas y por el mismo Jesús de Nazaret, y da clara evidencia de la destrucción del diablo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sin embargo, así como los profetas, Jesús de Nazaret y el apóstol Pablo confirman que la destrucción de Satanás fue en la cruz del Calvario, el apóstol Pedro hizo caso omiso de esto y escribió en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Mostrándole al mundo la falsedad de un diablo que no solo fue destruido, sino que supuestamente tiene la capacidad de devorar al creyente, quien está perfecto y completo gracias a la muerte de Cristo. Pues bien, después de la muerte del apóstol Pablo, el mundo entró en una etapa de oscuridad, ignorancia y apostasía, y no se volvió a hablar más de la destrucción de Satanás, creándose así un mito, y junto con él se comenzó a hablar de un supuesto infierno, con el cual se atemorizó y engañó al pueblo de Dios por más de 2000 años. La creencia de este falso mito le ha dado vida a expresiones y doctrinas de hombres que han mantenido bajo ignorancia a la humanidad. Algunas de estas son sectas satánicas, doctrinas de demonios, ministerios de liberación y exorcismo, el llamado infierno, películas y literatura. Hablemos de las sectas satánicas. Se acostumbra llamar así a aquellas agrupaciones que se autoidentifican con el mal y que realizan actos de barbarie y sacrificios que tanto ellos como el sistema tradicional asocian con Satanás, sin saber que este personaje dejó de existir y que todos estos actos, como violaciones sexuales de niños, sacrificios de animales y personas, entre otros, son manifestaciones del mal que está en nuestra naturaleza humana, la carne, y no la influencia de un ser que ya no existe desde hace 2000 años. Hablemos ahora de las doctrinas de demonios. Se le ha atribuido equivocadamente a Satanás las mal llamadas doctrinas de demonios. En realidad, fue Jesús de Nazaret quien, a través de la práctica de liberación de demonios, estableció este tipo de doctrinas, de las que Pablo dice en Hebreos
6:1 que hay que dejar para ir adelante a la perfección, ya que eran válidas solo para el tiempo antes de la cruz y no para después del sacrificio de Cristo, cuando el diablo y los demonios fueron destruidos. Asimismo, el término satánico se ha usado para desvirtuar toda doctrina que no está de acuerdo con las del sistema religioso tradicional o para catalogar todo suceso extraño que no puede ser explicado por la ciencia o por la religión. Utilizar este término nos ha implicado darle vida a un Satanás que ya dejó de ser. Analicemos ahora los falsos ministerios de liberación y exorcismo. Basados en esta práctica de Jesús de Nazaret y en la falsa creencia de la existencia actual de estos seres espirituales, pretenden echar fuera o sacarle demonios a las personas que manifiestan algún tipo de comportamiento carnal externo, alguna condición patológica como enfermedades mentales o locura, y con mucha más frecuencia a los que experimentan con la hechicería o brujería, actos a los cuales el apóstol Pablo llama obras de la carne, que son el producto de nuestra naturaleza humana dañada. Debe resaltarse que en el ejercicio de estas prácticas se ha llegado hasta extremos tales que muchos han muerto durante su ejecución. Como nota curiosa, hemos encontrado que recientemente el Vaticano está ofreciendo cursos de exorcismo para científicos donde por el pago de una inscripción de $300 se pueden encontrar supuestas respuestas a preguntas como: ¿cuáles son los síntomas de un poseído? ¿Cuál es la manera más efectiva para sacar el demonio del cuerpo? Todo esto bajo la falsa creencia de un Satanás que no existe, demonios que fueron destruidos y prácticas que hacen afrenta al sacrificio de Cristo. Analicemos ahora el mal llamado infierno. Para reforzar la falsa creencia en Satanás, la religión ha mantenido otro mito, el infierno, un supuesto lugar de tormento para las almas cuyo jefe es Satanás y sus sirvientes los demonios. Con la amenaza de irse al infierno se ha atemorizado, engañado y manipulado a los creyentes para someterlos a una autoridad o a unas prácticas que apostatan de la fe y de los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Hablemos ahora de las películas y otros medios de entretenimiento. La influencia de este inexistente personaje Satanás y la religión que lo promueve ha sido tal que aún los medios de entretenimiento, como las películas, con Hollywood a la cabeza, han hecho de él un personaje temido y equivocadamente presentado. Sus supuestos poderes y su apariencia de macho cabrío son solo el producto de la imaginación de los hombres y no tienen ningún fundamento bíblico. De hecho, solo hasta el siglo VI comenzó a representarse a Satanás con cuernos, ya que anteriormente la representación más conocida era la de un ángel que sonreía sarcásticamente. Hablemos ahora de la literatura. Probablemente usted ha leído o ha escuchado hablar de libros que le dan vida a Satanás, o literatura infantil en donde aparecen horribles monstruos con cuernos, en la que se gastan millones de dólares y que solo respalda el engaño y la falsedad de la existencia de este personaje. Podemos ver cómo millones de personas han sufrido a través de los tiempos debido a este engaño, pero después de analizar esta información, concluimos que la única culpable ha sido la religión.
Después de haber sido expuestos a tan grande evidencia irrefutable, es imposible seguir hablando de un personaje que fue destruido hace más de 2000 años, como si aún estuviese vivo hoy. Pablo escribió: otro edifica encima. Jesús dijo: yo edificaré a mi iglesia. Pues bien, hoy estamos siendo testigos del cumplimiento de esas palabras. Disfrutemos entonces de unos apartes de sus conferencias internacionales. Que el que estaba en Adán era el diablo, pues de la misma manera el que estaba en Jesús de Nazaret era Dios. Entonces ahí es que se manifiesta. Entonces Jesús empieza a sacar demonios. Yo no sé si tú tienes memoria cuando un día él fue a sacar un demonio y el demonio dijo: no me atormente antes de tiempo, porque él sabía Antes de tiempo. antes de tiempo, y el tiempo era cuando él fuera a la cruz, muriera, ahí quedaba Satanás destruido. Por eso el tema de este programa es: Satanás fue destruido hace 2000 años. ¿Sería por eso que Ezequiel dijo que para siempre iba a dejar de ser entonces? Bueno, Ezequiel 28, 19 lo dice bien claro, si quieres vale darle la pena lectura. leerlo, ¿no? Sí, vale la pena leerlo. 28, 19, ya Ezequiel sabía que venía un final, y era en la cruz del Calvario. Sí. Espanto serás y para siempre, oye, dice para siempre dejarás de ser. Dejará de ser. Destruido. Pues entonces, cuando Cristo murió, quedó destruido. Claro, apóstol, sería por eso cuando Jesús de Nazaret se manifestó, que creo que lo mencionaste al comienzo del programa, ahora es el día. Juan 12:31, Juan dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de las tinieblas es echado fuera. Pues, y lo echaron fuera, porque destruido. Cuando Cristo murió quedó destruido. El problema es el sistema religioso de hoy. Si Cristo lo destruyó y lo echó fuera, entonces el sistema lo tiene dentro, por desconocimiento de las escrituras. Tú no ves que tantas películas, mira, Hollywood vive de la fantasía de los evangélicos y de los llamados cristianos. Todas las películas. Todas esas películas. Y El Exorcista. Sí, El Exorcista, sí, tú sabes. Y entonces, pues, la tradición, el infierno de Dante, aquellas pinturas. Sí, que lo pintan con un tridente. Con un tridente así, bien asustar feo, a los niños. Sí, te va a aparecer. Por eso a los niños les da miedo cuando son pequeños, por todas esas aventuras que los cristianos. Y el problema es que en Roma, Roma no quiso aprender de Pablo. Pedro, los apóstoles, el primer papa, no quiso someterse a Pablo. Al no querer someterse a Pablo, pues entonces Pedro, fíjate que en sus escritos él dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está vivo todavía. Pues la gente se los imagina que el león está por ahí. Los mismos cristianos, la teología por todas partes del mundo piensa que hay demonios en el aire. O sea, apóstol, todo esto que se ve de manifestaciones, grupos satánicos, manifestaciones de gente que vomita, que ve cosas, que siente cosas, y yo sentí, yo vi, ¿de dónde viene eso? Entonces, si el diablo fue destruido, sería la pregunta. Exactamente, eso viene del género carne, el género diablo carne, porque por eso Gálatas dice que parte de las obras de la carne, Martín, son hechicería, y cualquiera diría que la hechicería viene del mundo espíritu, ¿eh? Hechicería, obras de la carne. ¿Sí? Idolatría, obras de la carne. Pablo dice: mira, no hay tentación que os haya sobrevenido que no sea humana. ¿Qué versos nos dan la evidencia en el Evangelio de la destrucción de Satanás para aquellos que nos están... Bueno, podemos leer rapidito Colosenses 2.15 y Hebreos 2.14 por si el tiempo no nos da. Léete a Colosenses 2.15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Dice públicamente. O sea que eso se hizo en público. Ajá. Todos los ángeles del Señor saben que Satanás fue destruido. Todo Pablo sabe que fue. Lo único que no lo sabe es la iglesia. La iglesia. La llamada iglesia. Pero hoy es el día. Hoy es el día que lo van a saber a través de este programa, Martín. Hoy es el día. Los despojó triunfando sobre ellos en la
cruz. Eso ocurrió en la cruz. En la cruz, sí, exactamente. Hebreos 2.14 es el más claro que habla. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que destrucción quiere decir la aniquilación. Dejó de ser. Ezequiel 28:19. Bueno, y mi recomendación, Martín, para los bendecidos, los líderes, los pastores, por favor, manden a buscar material, aprendan, porque están destruyéndose ustedes mismos, destruyendo las congregaciones con los demonios, con las ataduras. Ven demonios hasta en la sopa los creyentes, ¿sabes? Están tan asustados con algo que Cristo destruyó hace tiempo. Su palabra está corriendo, su mensaje está viajando a través de la radio, de la televisión, del satélite, del internet, de todos los medios de comunicación. Miles de creyentes están despertando del engaño de la religión. Cuando Jesús de Nazaret resucitó, cuando el resucitado subió a los cielos, dos ángeles dijeron, Él vendrá de la misma manera. Pues bien, regresó con un cuerpo y con un ministerio. Regresó en un vaso de barro, en un velo, pero regresó también en un ministerio de enseñanza, sin relación con el pecado, y esta es su predicación. Te lleva a una falsa doctrina, a una doctrina que no sana, que no es sana. Es una doctrina, pero no es sana, no te va a ayudar. Ahora, hay otra cosa también que te puede desviar de la sana doctrina, y está ahí mismito en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe en esta ocasión? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tú sabes que yo siempre me decía, bueno, el único lugar que uno va a escuchar doctrina es a una iglesia o a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Doctrina de demonios. Lo que yo no me explicaba era cómo un demonio puede predicar. A principio yo no entendía, porque uno dice doctrina de demonios. Entonces después pensé, no, es que un hombre la predica, pero ¿cómo la aprende de un demonio? Porque es doctrina de demonios. Bueno, y yo le daba vuelta al verso porque yo tengo que renovar mi mente a principio, ¿no? Doctrina de demonio hace apostatar de la fe. Hasta que entendí que quien enseñaba doctrina de demonios fue Jesús de Nazaret. ¿Quién predicó doctrina de demonios? Pues si los demonios no se atrevían a hablar, los demonios comenzaron a hablar cuando Jesús los identificaba. Al identificarlos, Jesús los echaba afuera. Entonces ahí se formó una enseñanza de cómo tratar con los demonios. Es simple, no estamos tratando de insultar aquí a Jesús de Nazaret, sino que Él fue quien comenzó, el creador de la doctrina de demonios. Y entonces a veces le decían, no nos saques de aquí fuera de tiempo, o le hablaban con él, le decían, mira, envíanos ese hato de cerdo para... No nos envía a otro lugar. Entonces así se formó una enseñanza que los evangélicos practican hoy. ¿Cómo lo practican? Pues sacándolo. Ellos hacen lo mismo que Jesús de Nazaret. Te echo fuera. Como les encanta darle la tonalidad. Te echo fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Los evangélicos, todos, porque todos están así, desde el más sencillito hasta el más pentecostal, carismático, todos, ellos creen que Satanás existe. Es más, aunque una iglesia no eche fuera demonios, con creer que Satanás existe, ya tiene doctrina de demonios en la mente.
Si usted cree que el diablo está vivo y que el diablo todavía está en pie y que hay demonios por ahí por el aire vigilándolo, usted tiene doctrina de demonio incrustada en su mente. Esa indita que habló ahí sabe más que usted. Porque ella dice, no, si Satanás fue destruido. Pues desde que Satanás fue destruido, las doctrinas de demonio terminaron. Pero Pablo sabía que por causa de los apóstoles iban a seguir predicando esa doctrina y sacando fuera demonios. Pues porque a veces usted ve una persona botando espuma por la boca y dice, pues tiene que tener algo malo. Pero es que usted no sabe que la carne es tan mala como el mismo demonio. Y entonces la carne tiene unos atributos, que uno de ellos es hechicería. Entonces ella misma se hechiza y te bota espuma o te finge la voz. Es más, la carne hasta te puede decir, vivo aquí hace mucho tiempo. Ese es el engaño del embrujo de los siglos, el embrujo de Roma con sus mentiras y sus cosas. Eso es una doctrina que dice aquí que te desvía de la fe. Si tú crees en demonios y crees en exorcismo, eso te desvía de la fe. ¿Por qué? Porque la fe dice que el diablo está destruido. Entonces, si tú crees en eso, estás diciendo, pues entonces no estás en la fe. Sencillo, ¿verdad que sí? Bien, usted ha sido testigo y ha podido tomar nota de toda esta gran evidencia irrefutable. La pregunta es, ¿quiere usted continuar siendo engañado por la religión y la teología de hoy que le presentan aún al diablo y al infierno como existentes hoy? ¿O quiere usted despertar a ese engaño y salir y con nosotros confrontar la historia? Bendecido.